Bueno, vamos a pasar entonces al segundo video sobre la monadología, donde vamos a llegar a terminar la lectura del libro. Y les recuerdo que si quieren seguir mirando videos de este curso, que se llama Del Renacimiento a la Modernidad, pueden hacerse miembros del canal. Les voy a dejar un link acá abajo para que lo puedan hacer. Y bueno, eso, digamos, voy a subir, ahora después de haber subido voy a subir como video exclusivo el primero de la serie. Así que bueno, chequenlo a ver si les interesa. Como les digo, no es mucha plata, pero va a haber contenido que creo que les puede resultar interesante. Y también, pero cosa que no es menor por lo menos para mí, me estarían ayudando a seguir haciendo crecer el canal y a poder hacer más contenido. Eso es todo, los dejo con con la clase sobre monadología y les agradezco de nuevo por estar siempre ahí. Saludos. No sé. Bueno, entonces nos habíamos quedado acá en la 38, donde, digamos, lo que decíamos era que las verdades necesarias dependen solo del entendimiento de Dios, mientras que las contingentes también de su voluntad. ¿Qué queremos decir con esto? Verdades necesarias podemos entender como verdades lógicas. 1 más 1 igual 2, por ejemplo, no dependen de que Dios quiera o no que sean así, sino que dependen de que, digamos, de alguna manera la maquinaria divina lo establece así, porque la lógica es una suerte de máquina divina. Entonces, no dependen de que Dios quiera o no. Dios no puede querer que 1 más 1 no sea igual a 2. No puede querer eso porque iría en contra de su propio entendimiento. Mientras que las verdades contingentes son, como lo podemos entender, las verdades históricas, ¿no? La historia. Tu historia personal, la mía, la historia de Julio César, ¿no? Esta famosa idea de el ejemplo que usa Leibniz, ¿no? De Adán y Eva, ¿no? De Adán pecador. Podría haber seguido a Adán y Eva en el paraíso para siempre y nunca pecar, sí. Pero, digamos, hay una decisión de que exista el Adán que es pecador, digamos. Al ser contingentes, no son necesarias. Entonces no es que dependen de cómo Dios entiende la realidad, sino que también dependen de cierta voluntad de Dios. Esto tiene que ver con el hecho de que la historia, si bien no es necesaria, o sea, es contingente, significa que no es necesaria, sin embargo, sí se requiere la voluntad divina para que la historia haya sucedido, digamos. Depende de un deseo de Dios de hacerla pasar a la existencia, a esta historia, ¿no? A este mundo en el que nosotros vivimos. Si nosotros vivimos es que Dios lo quiso así. Esto no significa que no haya libertad, porque Adán peca libremente, pero es simplemente que el mundo que contiene a ese Adán depende para su existencia de la voluntad divina, ¿no? Antes de seguir, te paso acá, te lo voy a dejar también en las diapositivas por si quieres revisarlo, para darle crédito, porque el resumen que estoy usando lo hizo este hombre, Rovira, que es de la Complutense. Bueno, sigo un poco. Entonces, pasamos a otra parte en la que, en estos bloques que Rovira dividió y donde subdividió la monadología, que de paso la voy a ir agarrando por si tenemos que leer algo. No la tengo acá, no sé dónde la habré dejado. Bueno, de última después la busco, está andando por acá. Dios es la sustancia simple originaria, de las que todas las otras mónadas dependen como producciones suyas. O sea, este es el punto de partida. Creo que no es tan difícil de entender esto. Acá también podemos ver un vínculo con Spinoza, lo vamos a ver, ¿no? Como para Spinoza, Dios es la única sustancia, a lo único a lo que se puede llamar sustancia es a Dios. Pero acá, digamos que Leibniz, si bien está diciendo algo parecido, se está diferenciando también, ¿no? Porque en el fondo a Spinoza se lo acusaba de ateo.
A veces se lo acusa de panteísta, pero en el fondo, digamos, la peor acusación que pesaba sobre Spinoza era que era ateo. Entonces, obviamente Leibniz no era ateo en absoluto, y entonces quiere diferenciarse, muchas veces busca diferenciarse por más de que esté diciendo cosas parecidas. Pero lo que está diciendo es que, de alguna manera, la sustancia originaria, y esto lo podemos también asociar a Santo Tomás de Aquino y a Aristóteles, es el motor inmóvil, el origen de todo, y que básicamente es una sustancia que produce a las demás sustancias y que no es producida por nada, ¿no? Todas estas son definiciones igual todavía cercanas a la teología. Sin embargo, Leibniz, digamos, lo que diferencia a Leibniz y lo vuelve un racionalista con respecto a, por ejemplo, a la Edad Media, es que no está atado a la verdad revelada, sino que él, al revés, lo que él busca es, bueno, justamente esta idea de la razón suficiente, de que todo tiene una razón, implica esta idea de todo tiene que poder ser explicado racionalmente. Y hay veces que por ahí el ser humano es excedido por el entendimiento y por ahí no puede terminar es como el cómputo se le vuelve imposible porque se requiere un cálculo infinito para poder entender algunas nociones, pero esto es un límite que corresponde al ser humano, pero no a Dios. Es decir, las cosas que por ahí no podemos entender igual tienen explicación. Lo que pasa es que implican una necesidad de explicar una explicación que es infinita, pero que Dios puede realizar, ¿no? Entonces fíjate que esta definición de Dios es omnipotente, omnisciente e infinitamente bueno. Él da explicaciones de por qué existe Dios. Se toma el trabajo de demostrar, así como lo hizo Aristóteles y así como lo hizo Santo Tomás, de muchas maneras, por qué existe Dios, ¿no? Entonces, pertenece todavía a esta escuela del racionalismo, o sea, es el máximo exponente del racionalismo, en el sentido en que, si bien toma verdades que antes eran consideradas reveladas, las incorpora en un trabajo metafísico, en una obra en la que se demuestra a través de razonamientos lo que antes se tomaba como dogma de fe. Sigo un poco, o sea, pasamos de Dios a hablar un poco del mundo, cómo explica el mundo como sistema de las mónadas, ¿no? Entonces, acá llegamos al punto donde se habla de la influencia de las mónadas entre sí. Esto es muy importante como tema de la época, ¿no? De cómo se hace, por ejemplo, cómo actúa una mónada por sobre otra. Cómo puede efectuarse el movimiento, cómo puedo yo reaccionar ante la acción de otro. Si, como él nos había dicho en un primer momento, las mónadas no tienen ventanas. O sea, si en realidad no hay interacción. Es como que las mónadas son entidades intelectuales que no interactúan en realidad. Con eso que dice, no tienen ventanas por las que pueda pasar información de afuera, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquello con lo que la mónada interactúa tiene que estar adentro suyo también, ¿no? Entonces, va a hablar primero de la acción y la pasión de las mónadas, del carácter ideal de la influencia de las mónadas y del carácter mutuo de la influencia de las mónadas. Ahora déjame ver un segundito, a ver si puedo encontrar el libro. Te leo un poco. Se dice que la criatura actúa exteriormente, en tanto que tiene perfección. Por el contrario, se dice que padece en tanto que es imperfecta. Por lo cual se atribuye la acción a la mónada en tanto que tiene percepciones distintas y pasión en tanto que las tiene confusas. A ver, vamos a leerlo, te leo el anterior porque esto viene en realidad de Dios, ¿no? Dice, en Dios hay potencia,
Voy a la 48. El que te leí recién fue el 49, pero es más difícil de entender sin el anterior. En Dios hay la potencia, que es el origen de todo. Después el conocimiento, que contiene el detalle de las ideas. Y por último, la voluntad, que realiza los cambios o producciones según el principio de lo mejor. Ahora vamos a ver esto un poquito. Y esto es lo que corresponde a lo que en las mónadas creadas realiza el sujeto o base, la facultad perceptiva y la facultad apetitiva. Pero en Dios esos atributos son absolutamente infinitos y perfectos, y en las mónadas creadas o en las entelequias o perfectiavis, rarísima esta palabra, perfectiavis, como tradujo Hermolado Bárbaro esta palabra, no son sin perfectiavies. Claro, como perfectibles creo que sería, que pueden monadas crear perfectiavis. Es una cita a un filósofo italiano que es Hermolao Bárbaro. Si querés después te averiguo bien ese concepto porque no lo tenía tan... pero igual ahora te explico bien lo que quiere decir y podemos ver, extraer qué quiere decir perfectiavies. Como que pueden, que tienen perfección o que pueden llegar a la perfección, digamos. Dice, no son sino sus imitaciones según la perfección que tienen. Entonces, vamos de nuevo. En Dios hay la potencia, que es el origen de todo. Después, o sea, básicamente, la potencia es el poder, digamos, ¿no? El poder hacer. Después el conocimiento, que contiene el detalle de las ideas. Y por último, la voluntad. O sea, el detalle sería la descripción de la realidad, de alguna manera, que está incorporado en Dios. Por eso, esto está, vamos un segundito atrás. Omnipotente, omnisciente e infinitamente bueno. Omnipotente está expresado acá. En Dios hay la potencia, que es el origen de todo. Después el conocimiento, omnisciente. O sea, lo puede todo, lo sabe todo. Y después la voluntad. Ahí viene lo infinitamente bueno. Este es el resumen que hace Rovira de esto, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué infinitamente bueno? Porque tiene la voluntad y esa voluntad sigue el principio de lo mejor. O sea, cuando Leibniz habla del principio de lo mejor, dice que Dios solo puede actuar reconociendo, primero, al ser omnisciente, al ser omnipotente puede hacerlo todo. Al ser omnisciente reconoce la diferencia entre los distintos grados de bondad. Es decir, ante dos acciones, pueden ser las dos buenas. Por ejemplo, crear a Adán pecador puede ser bueno, porque no sería necesariamente malo, porque sería un Adán bueno, digamos. Mientras que crear un Adán pecador parecería ser menos bueno. Sin embargo, según la ciencia divina, él entiende que es mejor que exista Adán pecador, ¿no? Es decir, es preferible crear a un ser que tenga libre albedrío y que por lo tanto pueda pecar, aún a pesar de que eso implique la existencia del pecado, es preferible antes que la creación de un ser que no pueda pecar, porque entonces no sería libre. Podemos argumentar eso, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge eso? De Dios, que puede ver la diferencia entre las dos cosas y darse cuenta qué es mejor, qué es lo mejor y qué es lo peor. Entonces, en este caso, lo mejor era el Adán pecador, por lo cual Dios elige esa realidad por sobre la otra. ¿Por qué lo elige? Porque es al mismo tiempo que lo sabe todo y que lo puede todo, también es infinitamente bueno. Es decir, actúa por propia voluntad según el criterio de hacer siempre lo mejor posible. Y lo mejor de todo lo reconoce por su omnisciencia. Eso es lo que está diciendo Leibniz. Ahora, esta idea de
potencia, conocimiento y voluntad, poder vinculado a la acción, conocimiento, digamos, vinculado a la percepción, digamos, y la voluntad, digamos, de nuevo vinculada al acto concreto, ¿no? A la libertad. Entonces la potencia va a estar de acuerdo a digamos, la forma que le imprima Dios. Mientras que el conocimiento va a estar vinculado a su conocimiento, su percepción del mundo, su capacidad perceptiva. Se llama lo que se llama la pasión, digamos. Y después la acción sería el ejercicio de la voluntad, ¿no? Entonces, en las mónadas tenemos la facultad digamos, el sujeto o base sería, podemos decir, la potencia, el ser en bruto del ser humano, pongámosle, o de la mónada en sí. La facultad perceptiva es el conocimiento. Y la facultad apetitiva es la voluntad. Es decir, es el querer algo, está diciendo. Cuando un animal, por ejemplo, ve una banana, pongámosle un mono, ve una banana, eso sería pasivo, una acción pasiva, recibir las sensaciones que construyen el objeto banana. La facultad apetitiva es lo que le permite decir quiero esa banana, ¿no? Entonces, él nos va a hablar de percepciones distintas y la pasión la va a llamar percepciones confusas. Esto tiene que ver con la idea de pequeñas percepciones y de apercepción. O sea, tenemos dos conceptos que aparecen en la 49, que te lo vuelvo a leer. Se dice que la criatura actúa exteriormente, en tanto que tiene perfección. Por el contrario, se dice que padece, en tanto que es imperfecta. Entonces, esta imperfección del padecer es que quiere algo que no tiene. Por eso se puede decir que es imperfecto. Porque perfecto significa completo. Entonces, esta idea de la perfección y la imperfección está vinculado no solamente a... Uno cree que la palabra perfección significa ser mejor, ¿no? Tener perfecciones, pero perfección en términos etimológicos, digamos, significa estar completo. Por ejemplo, Dios vive fuera del tiempo, por lo cual es absolutamente perfecto, ¿no? Por eso su visión de la historia es una visión completa de la historia, la ve entera de principio a fin. Simplemente se despliega ante nuestros ojos porque, y ese sería el aspecto aparentemente imperfecto de nuestra historia. De alguna manera podemos pensar que nosotros podemos usar por un lado la palabra destino. Una vez que uno muere, se completa un círculo donde está toda nuestra historia completa. Eso que es toda nuestra historia completa, que nosotros no sabíamos y que vamos reconociendo como si estuviéramos leyendo un libro o una novela, Dios la conoce desde el principio. Entonces, desde ese punto de vista, el acto es la performance, ¿no? En tanto que completamos lo que está de alguna manera prefigurado desde fuera del tiempo. Mientras que en la medida en que lo padecemos dentro del tiempo, tenemos percepción de eso. Entonces, en este sentido podemos pensar que la mónada es perfecta e imperfecta al mismo tiempo. ¿En qué sentido? Cuando Dios creó a Adán, ya sabía que era el Adán pecador, el que él eligió. Pero Adán no lo sabía.
Entonces, en el sentido en que es como si yo tengo este libro, yo lo leí y vos no. El libro es el mismo, pero en el momento en que vos lo lees, se está desenvolviendo ante tus ojos. Mientras que yo, imaginemos que soy el autor del libro, yo ya sé cómo es el libro. Pero mi saber cómo es el libro no quita que en tu percepción del libro, el libro se vaya completando ante tus ojos. Por lo cual, el mundo entero es imperfecto porque se está creando continuamente, pero ante los ojos de Dios es perfecto porque ya está prefigurado. ¿Se entiende? Pero, a ver, eso también hay que entenderlo. Hay un vínculo entre el perfecto en este sentido, ¿no? Como completo, y en la perfección en el sentido común. Hay un vínculo entre eso. Porque Dios, de hecho, es perfecto en los dos sentidos. Justamente porque al ser omnisciente y al poder tener una visión completa de la realidad, incluso del infinito, como que puedo decir, tiene una percepción del infinito y es una percepción instantánea de lo infinito, cosa que nuestro entendimiento es incapaz de tener. Eso lo vuelve perfecto en los dos sentidos. Perfecto en el sentido en que no padece el tiempo, ya es atemporal, ya está completo, entero, y también en el sentido de que por conocerlo todo, puede tomar las decisiones más perfectas en el otro sentido, en el sentido de bueno. Por eso acá cuando hablamos de omnipotente, omnisciente e infinitamente bueno, son tres dimensiones que son exactamente la misma en realidad. El hecho de ser omnipotente lo vuelve omnisciente. Esta omnisciencia permite la bondad infinita y digamos que se vuelve una especie son tres aspectos de lo mismo, que tiene que ver con la perfección divina, ¿no? Son tres puntos de vista de la misma perfección divina. Entonces, cuando dice que se atribuye la acción a la mónada en cuanto que tiene percepciones distintas, digamos, percepciones distintas significa que cuando acá también podemos entender la diferencia entre esta idea de apercepción como percepción distinta, en donde habíamos hablado antes de la percepción cuando, por ejemplo, una ola está compuesta de millones de gotas de agua y nosotros la aunamos en una sola, ¿no? La mónada es una combinación de millones de pequeñas percepciones que son aunadas en una. Entonces, yo soy un ser completo porque podemos fijar una unidad, ¿no? Cuando mi vida se complete y yo ya sea, digamos, ya mi historia haya tenido un principio y un fin, un círculo que ya se cierra, podemos decir que soy uno. Pero aún ahora que no está completo el círculo, que yo todavía no sé cómo va a ser, Dios ya sabe quién soy yo. Hay una unidad, lo que podemos pensar como el alma, ¿no? Hay una unidad que yo soy, en mi caso Rodrigo. Esa unidad, ese alma, es una sola cosa, nos dice Leibniz. En tanto que es distinta, es separable, pero a un nivel entendimiento. Pero, al mismo tiempo, esta unidad es lo que hace que la mónada sea perfecta, sea una sola cosa, ¿no? Al ser perfecto decís que está completa, ¿no? Si dejáramos la línea abierta, se puede esfumar todos los detalles que yo soy. Hay muchos detalles que componen mi vida. Un día nací en un contexto determinado, hice ciertas cosas, cometí tales errores y tales aciertos cuando era chico, aprendí tales cosas y me costaron tales cosas y me fueron fáciles tales otras. Todos esos detalles, pero esos detalles son dispersos. Cuando se aunan en una sola cosa, se vuelven mi historia personal, mi ánima, mi alma, y entonces eso es lo que es la mónada en cuanto a algo distinto. Pero, en cuanto a percepciones, yo las percibí de manera distinta. Percibí mi
mi nacimiento o mis primeros recuerdos de una manera y después otras y después otros. Y cada segundo de mi vida lo percibo como algo diferenciado y confuso. No perfecto y aunado. No veo mi vida completa. Si uno piensa que la vida de cada uno es una fábula con una moraleja, en realidad cuando vivís tu vida no la entendés como una moraleja. La moraleja solo se entiende cuando ya está completa. Entonces, desde ese punto de vista, cómo yo voy viendo, soy testigo o soy el espectador de mi propia vida, tengo todas estas realidades que conforman mi propio ser como cosas confusas, que no logro aunar. Solo se aunan cuando entendemos la mónada como una unidad en acto, ¿no? Ese acto se completa cuando se cierra el círculo de alguna manera. Ahora, Dios ya lo tiene cerrado el círculo, ya sabe quién es cada uno de nosotros. ¿Y la apercepción qué sería? ¿Apercepción? Apercepción es cuando vos reunís las pequeñas percepciones confusas en una percepción distinta. Por ejemplo, cuando reconoces una nube y decís, esto es una nube, tenés una apercepción de la nube. Sin embargo, la nube es una colección de pequeños humores, pequeños vapores de agua que se juntaron, ¿no? O la ola, como pequeñas gotitas de agua que se juntaron. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice hace calor, en realidad lo que está haciendo es unificando distintas sensaciones que está recibiendo por distintas partes del cuerpo en una sensación general de que la temperatura es caliente. Pero en realidad son detalles puntuales, las situaciones puntuales de partículas. Por ejemplo, una parte de mi cuerpo está en contacto con una parte del aire que tiene tal temperatura. Pero cuando yo digo, hace calor, auné eso en una sola idea. A eso es una apercepción, ¿no? La ola es una apercepción, pero está compuesta de pequeñas percepciones. Por ejemplo, el ruido de la ola yo lo compongo porque primero mi oído recibe un murmullo que es una combinación de millones de sonidos muy chiquititos. Cada uno es el sonido de una gota de agua. Pero yo digo, hay una ola. Ahí me apercibo de la ola. Esa es la diferencia que hace Leibniz entre percepción y apercepción. Percepción es lo que llama la pequeña percepción, ¿no? Al mismo tiempo, esto tiene que ver con la forma en que se empezaba a entender el aspecto neurológico. Cómo componemos una representación de la realidad en base a pequeñas muestras que nuestro cuerpo va tomando del mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, dice, y una criatura es más perfecta que otra cuando se halla en ella algo que valga para dar razón de lo que ocurre en la otra. Y es por eso que es por lo que se dice que actúa sobre la otra. Por ejemplo, cuando hay un acto, por ejemplo, si yo muevo el brazo, puedo decir que por un lado existe la mónada, la unidad aperceptiva, que es el brazo, cuando en realidad el brazo, toda la realidad puede ser descompuesta en pequeños fragmentos de cosas que nosotros intelectualmente comprendemos como uno, ¿no? Entonces, el brazo, en tanto que materia, es una suma de pequeños átomos de miles de cosas, infinita cantidad de cosas. Mientras que, y de máquinas, acordate que esta idea de que lo vivo es una máquina llena de máquinas, ¿no? Entonces tengo mi mano que tiene músculos y los músculos son fibras y las fibras tienen células y las células tienen pequeños microorganismos adentro o microtúbulos que también hacen que la célula misma se pueda mover, ¿no? Ahora, para que podamos decir que yo actúo sobre mi brazo y no porque mi brazo actúa sobre mí, para que yo diga yo muevo el brazo y no que el brazo se mueve solo o que el brazo me mueve a mí, para poder decir yo muevo el brazo, tengo que decir que yo actúo sobre ese brazo y entonces mi mónada, mi alma, es la razón del movimiento del brazo, que forma parte de mi cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, y una criatura es más perfecta que otra, mi mónada, mi alma es superior a mi brazo, podríamos decir, ¿no?
cuando se halla algo en ella que valga para dar razón de lo que ocurre en la otra. O sea, mi voluntad de mover el brazo mueve esta parte de mi cuerpo que llamo brazo, ¿no? O la mano, ¿no? O sea, el conocimiento, es decir, la percepción que me permite reconocer, por ejemplo, que muevo el brazo, la potencia llevada a la acción en el movimiento del brazo y el conocimiento, habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho conocimiento, voluntad y potencia, ¿no? Ahora, pero en las sustancias simples no hay sino una influencia ideal de una mónada sobre otra. Este es el punto central, ¿no? Porque todo esto, si bien es interesante porque muestra una forma científica de enfrentarse al cuerpo y a la forma de interactuar de las cosas, y también presenta una teoría muy interesante sobre la percepción que es influyente aún hoy en día, pero acá viene el punto central, que tiene que ver con esta idea de la mónada que no tiene ventanas. Dice, pero en las sustancias simples, o sea, en las mónadas, no hay sino una influencia ideal de una mónada sobre la otra, lo cual no puede tener su efecto más que por la intervención de Dios, en tanto que en las ideas de Dios una mónada pide con razón que Dios, al regular las otras desde el comienzo de las cosas, las tenga en cuenta. Bueno, esto parece un trabalenguas, pero es el núcleo del pensamiento leibniziano. Básicamente esto es la base de le llama la armonía preestablecida. Lo que él está diciendo es, Dios entiende todo cómo va a ser, y no solamente cómo es, sino cómo podría haber sido. Entonces, imaginemos que el Dios te está queriendo crear a vos, ¿no? A Robinson. Entonces piensa, ¿qué ser puedo hacer salir del vientre de esta madre? Puedo hacer salir a Robinson 1, Robinson 2, Robinson 3, Robinson 4, así, hay infinitos Robinson posibles, ¿no? Por ejemplo, un Robinson que no que vive en Perú, que no se mudó a España, pongámosle, ¿no? Un Robinson que no le gusta que no le interesa el estudio, pongámosle, ¿no? Ahora, Dios dijo, no, Robinson, el más perfecto Robinson, el Robinson que se combina mejor con todos estos otros detalles infinitos que estoy combinando, es decir, vos pensás que el tipo está armonizando, como decir, bueno, el verde pega con este otro verde y con este rojo y con este azul, y tiene que tener considerado todas las posibilidades de la paleta para ir combinando las cosas, ¿no? Entonces, al pensar en las personas, se fija en los posibles Robinson. Entonces, de alguna manera, su entendimiento crea al Robinson que sos vos. Pero cuando lo crea, dice, pero a ver, ¿qué haría Robinson en todas estas situaciones? ¿No? Simula, hay un simulacro mental de qué sería Robinson, que implica una suerte de diálogo entre Dios y la criatura, entre Dios y Robinson. Entonces, al preguntarse eso, es como que, como una simulación en donde se le hace como prueba y error, prueba y error, prueba y error, todos los Robinson posibles hasta encontrar el que me le parece mejor. Con un criterio específico que podemos, digamos, se podría investigar después cómo es. No es tan simple como mirar y decidir qué quiere, qué tipo de persona quiere, pero pongámoslo de esta manera, ¿no? Dios, entonces dice, a ver, el código genético que quiero hacer pasar a la existencia es de este Robinson porque es el que me gustó más. Bien, pero cuando hizo esa simulación, simuló al Robinson y dijo, a ver, ¿cómo sería Robinson en esta circunstancia, en esta otra, en esta otra, en esta otra? Y ya guarda esa información y construye el mundo de tal manera que ya sabe lo que haría Robinson. Entonces lo único que hace es poner play y hacer que el resto del mundo se comporte y esté en combinación con los deseos, con la voluntad de Robinson. ¿Se entiende? O más o menos.
Exacto, como una especie de gran relojero que va poniendo piezas y dice, bueno, por ejemplo, estamos en un tablero de ajedrez, este jugador va a mover de esta manera, por lo cual lo pongo a jugar con este otro jugador para que el partido suceda de tal manera. Pero como yo sé cómo jugaría Robinson este partido, y sé cómo jugaría, por ejemplo, que yo jugara con vos al ajedrez, cómo jugaría Rodrigo a este partido, pongo a Robinson, pongo a Rodrigo, pongo el tablero y muevo yo las piezas ya sabiendo lo que harían ellos. Tiene algo que ver con eso. Es como si el mundo material es el tablero, nuestras almas somos nosotros, cada uno de nosotros, entonces cada uno de nosotros es espectador de un juego en el que cree estar jugando, pero en realidad es Dios que está simulando o mostrándonos, desplegando esa acción que sabe que es la que haríamos. Vamos a leer de nuevo, a ver si... Espera, vuelvo igual. Fíjate que entonces cómo lo resumen acá. Acción y pasión de las mónadas, ¿no? Acción en cuanto a que puede operar externamente. Pasión en tanto que recibe información. Carácter ideal significa que no hay una interacción material real. Por ejemplo, en este partido hipotético de ajedrez entre nosotros dos, nadie toca la pieza realmente, sino que nuestros cuerpos se van moviendo según cómo lo digita Dios, pero Dios lo digita según cómo nosotros lo haríamos en una versión idealizada que tiene Dios de nosotros, ¿no? Pero que es ideal y real al mismo tiempo, porque Dios sabe cómo nos comportaríamos en la realidad. O sea, esto está muy vinculado también a esta idea de el mundo como simulación, tipo la Matrix o las teorías de que el mundo es un simulacro, digamos. Leibniz plantea algo parecido. Es una simulación en donde no somos marionetas. Somos marionetas pero libres, porque Dios sabe lo que haríamos y nos mueve de acuerdo a lo que haríamos. Pero ahora, leo entonces. Pero en las sustancias simples no hay sino una influencia ideal de una mónada sobre otra, lo cual no puede tener su efecto más que por la intervención de Dios, en tanto que en las ideas de Dios una mónada pide con razón que Dios, al regular las otras desde el comienzo de las cosas, las tenga en cuenta. Es decir, como yo quiero mover esta pieza, y Dios sabe que yo movería esa pieza, me hace mover la pieza. Pero Él lo sabe desde el comienzo del tiempo. Yo estoy en el tiempo, viendo cómo se despliega el tiempo y siendo un espectador de mi vida, pero esa vida ya está de alguna manera prefigurada por Dios que lo sabe todo, ¿no? Porque como una mónada creada no puede tener una influencia física sobre el interior de otra, porque las mónadas no tienen ventanas, ni puertas ni ventanas, solo por este medio puede ser dependiente de otra. Por ejemplo, mi brazo no es tocado por la mónada de mi brazo, la idea del brazo, no es movido por la idea de mi alma, por mi voluntad, sino que el cuerpo se mueve de acuerdo a esta interacción divina que puso, digamos, este mecanismo en movimiento. Sigue un poco. El mundo actual, entonces acá esto, digamos, está avanzando sobre cosas que son las que acabamos de ver un poco. El mundo actual en tanto que elegido por Dios. La elección de Dios entre infinitos mundos posibles, en este sentido, necesidad de la elección. O sea, Dios evalúa todas las posibilidades, todos los Robinsons, todos los Rodrigos, todos los Adán, todos los Julio César posibles, y los hace pasar a la existencia, ¿no? Pasar a realidad. Ahora, en segundo lugar, el principio que rige esta elección es el principio de la conveniencia o de lo mejor. ¿Qué elige Dios? Lo más conveniente, lo mejor. Y Dios sabe que es lo mejor porque tiene omnisciencia. Consecuencias de la elección de Dios es el llamado optimismo metafísico. Lo que siempre se habla un poco de manera un poco burlona, la idea de que vivimos
en el mejor de los mundos posibles. Entonces, por otro lado, el perspectivismo de las mónadas, esto lo vimos un poco también en el curso de estética, el hecho de que cada mónada, digamos, en realidad tiene incorporada la información del mundo entero, porque cada mónada es un mundo entero. Yo, para poder existir, dependo de las condiciones exteriores. Dependo, para estar viviendo este momento, de tu propia existencia, de la existencia del que esté del otro lado. Dependo de esa existencia. Porque si no tendría sentido que yo estuviera hablando en el vacío, porque estoy hablando para alguien. Entonces no puedo existir en un mundo sin Robinson. Sería absurda mi existencia en ese sentido. Por lo cual, yo tengo el mundo completamente incorporado. Porque es como decir, para crear a todos los simulados, ¿no? Todos los simulacros, infinitos simulacros que componen el mundo, todos los simulacros tienen que contener el gran simulacro del mundo. Porque si no habría incongruencias. Y esas incongruencias harían imposible la interacción. Lo que hace posible la interacción es que todas las mónadas contienen el universo entero. Pero lo contienen y lo expresan desde un punto de vista específico. Lo que me hace diferente a mí, lo que me hace Rodrigo y la voz Robinson, es el punto de vista en el que estamos, ¿no? El punto de vista de las mónadas es lo que se llama el perspectivismo. Cada mónada expresa el mundo entero, pero desde su punto de vista singular, digamos, ¿no? Y finalmente entonces llegamos a la hipótesis de la armonía universal. Es esta idea del juego de ajedrez, en donde está el tablero, las piezas, los jugadores, y cada uno de esos, y aún todas las partes que componen a cada una de esas partes, subpartes y suprapartes, están pensadas, están conectadas en una totalidad, en un gran movimiento, que es el gran concierto universal. A esto llama Leibniz la armonía universal, al hecho de que mientras yo estoy dispuesto a dar una clase sobre este tema y me encuentro con Robinson que está dispuesto a recibir la clase, entonces eso es lo que lo hace armónico. Porque si en mi mundo hubiera un Robinson que quiere la clase, pero vos fueras un Robinson que no quiere la clase, esta situación no se podría estar dando. Sería incompatible, incomposible, no compatible entre sí las dos realidades. Entonces no sería real. Para que haya actualidad, tiene que haber esta conexión de las cosas que de alguna manera tienen equilibrio, se armonizan entre sí. Una cosa encaja con la otra, ¿no? La necesidad de una mónada con la otra. Si mi brazo yo lo quiero mover, pero mi brazo es un brazo que no quiere ser movido o no puede ser movido, entonces habría incongruencia también. Entonces la armonía universal consiste en que mi brazo se mueve cuando yo quiero que se mueva, digamos. Después, llegamos al punto en donde toca la idea de los compuestos inorgánicos. Esto es la idea que ya hablamos en los escritos anteriores, de que la materia en realidad es un continuo, ¿no? Acá es donde, si en el anterior habíamos hablado, en lo que veníamos hablando hasta ahora, veníamos hablando de el mundo de la elección, de la voluntad de las mónadas, este mundo de la libertad, el alma tiene libertades, ¿no? Mi alma tiene la libertad de elegir dar esta clase y tu alma tiene digamos, la capacidad y el interés, la voluntad de recibir el curso. Ahora, eso sería la voluntad de las almas. Las almas dan forma a la materia. Porque, por ejemplo, yo al mover mi brazo, movilizo, de alguna manera estoy dando forma al mundo material. Entonces pasamos de lo que llama Leibniz el laberinto del alma,
¿no? Del laberinto de la libertad en el alma, que es un laberinto inextenso, un laberinto simple, simple en el sentido en que no es compuesto. Las mónadas son una sola cosa, como un punto que contiene toda la información, mientras que la materia es lo contrario. La materia está extendida y es continua, está completamente llena e interconectada, no hay vacíos, ¿no? Entonces, la materia, la podemos entender como el universo, digamos, la creación sería nuestra forma de entender la materia. Entonces, cuando hablamos de materia, la materia en realidad es informe, es aquello que es maleable. Pero en tanto que la podemos considerar materia, es el universo, sería el universo como una gran mónada, ¿no? Pero es es extensa en este sentido. Y se diferencia de el mundo orgánico. Ya habíamos hablado, ¿por qué? Esto, digamos, toda esta parte en la que habla del mundo está repasando lo que ya vimos en el otro escrito, en el que hablaba de cómo es, digamos, el nuevo sistema de la naturaleza, ¿no? Ahora está describiendo de nuevo en la monadología la naturaleza. Quiero ir más rápido porque estamos medio tarde y quiero llegar al final. Pero igualmente, si cualquier duda que tengas la podemos ir hablando, o incluso la semana que viene también si querés revisar, porque esto de alguna manera ya un poco lo vimos, ¿no? Entonces esto es un repaso de lo que ya vimos. Lo que diferenciaba lo orgánico de lo inorgánico es que en lo orgánico las máquinas que componen lo orgánico están a su vez compuestas por máquinas. Y así al infinito. Entonces, lo inorgánico es puramente extensión. Mientras que lo orgánico es materia organizada, materia, de alguna manera, máquina, ¿no? Máquinas que están compuestas de máquinas y a su vez estas otras compuestas de máquinas, ¿no? Entonces, es una especie de muñeca rusa, una dentro de otra, de una mónada adentro de otra, digamos, ¿no? En eso consistiría lo orgánico, ¿no? Entonces, la naturaleza, en el sentido de mundo de lo orgánico, es una máquina divina. Está la explicación de este sistema infinito de muñecas rusas, una dentro de otra, cada una con un mundo entero adentro suyo, está justificado en el hecho de que es una construcción divina. Al mismo tiempo, nos va a decir Leibniz que la materia es infinitamente divisible, o sea, siempre podemos subdividir la materia y así hasta el infinito y nunca vamos a parar de poder subdividirla. Consecuencia de esta infinitud del compuesto es el animismo universal. Esta idea que tiene Leibniz de que en todos lados hay peces y en esos peces hay peceras y adentro de esas peceras hay peces y dentro de esos peces hay peceras. Entonces como que en cada grado, que esto ya lo vimos muchas veces, en cada grado de la materia hay una forma de organización, pero que a su vez está compuesta de subcomponentes que también son mundos enteros, ¿no? Entonces en mi cuerpo, como un organismo que está compuesto de organismos que están compuestos de otros organismos y así al infinito, ¿no? Entonces, corolario de la tesis, en la naturaleza no hay nada estéril, está todo organizado de alguna manera, el desorden es solo aparente, nos va a decir. Hay un orden jerárquico de la naturaleza orgánica, por esto habíamos hablado de mi mente, mi cerebro mueve por ejemplo, mi alma mueve a mi cuerpo, por ejemplo, cuando mueve el brazo, pero el brazo también tiene una organización jerárquica donde tenemos un plexo
que organiza el movimiento, por ejemplo, de la mano. Entonces la mano es un subcomponente dentro del brazo, y dentro de la mano el dedo es un subcomponente, y cada dedo también está compuesto por pequeños fragmentos. Cada uno de esos pequeños fragmentos también está compuesto y organizado de manera diferente por los nervios que lo componen, y el nervio a su vez también es una pequeña máquina que tiene sus prolongaciones, sus pequeños brazos, ¿no? El nervio que tengo en el dedo es como un brazo en miniatura, y ese brazo también tiene como pequeños dedos que a su vez terminan en pequeños subsistemas, ¿no? El desorden es solo aparente. Todo está maquinado, digamos, ¿no? Y hay un orden jerárquico. Los cuerpos están en perpetuo flujo, ¿no? No hay rigidez posible. Entonces algo por ahí parece que está quieto, por ejemplo una pared, pero en realidad la pared es solo aparentemente un sólido, pero hay materia en ebullición, y en ese sentido lo podemos entender como líquida, como fluida, y al mismo tiempo no hay separabilidad entre lo que habíamos hablado, ¿no? De mi mano y la taza, ¿no? Sí, la podemos percibir como diferente, pero en realidad hay una continuidad. Si uno analiza este fragmento de materia que hay acá, uno puede, digamos, imaginemos que lo viéramos con anteojos de depredador o de un alien que ve solamente puntos interactuando entre sí. Entonces por ahí podemos entender que esto, si bien por comodidad lo entendemos separado, en realidad hay una sola cosa, hay un perpetuo flujo entre las cosas. El alma nunca está desprovista de cuerpo, nos va a decir también. Esto, bueno, es medio complejo, no me quiero meter con esto porque vamos a llegar muy tarde, pero no tiene sentido para Leibniz un alma sin cuerpo, porque justamente el alma es lo que aúna, lo que hace uno lo diverso en el cuerpo. Pero no puede haber un uno sin lo diverso que aúna, ¿no? El uno es algo uno porque unifica lo que está disperso, digamos, ¿no? Entonces no tiene sentido pensar en algo que es uno y que consolida una unidad entre una multiplicidad si esa multiplicidad no existe. La materia es potencia pura. El alma y la mónada es el acto que da forma a esa materia. Entonces, por ejemplo, la forma de mi mano es la mónada de la mano. Pero si no hubiera materia que posibilitara que esa mónada de alguna manera sostuviera esa forma, mantuviera rígida esa forma, la forma que me hace entender que esto es una mano, si no hubiera materia no habría mano tampoco, ¿no? Entonces no tiene sentido pensar una cosa sin la otra. Después habla, voy a tratar de llegar a hacer una pasada entera sobre todos los temas, a ver si llegamos al punto 90 para no quedarnos más con Leibniz, y después abro a preguntas, digamos, de lo que más te interese de acá, y después si vos revisas el libro y tenés dudas, lo podemos trabajar, pero voy a tratar de hacerte resumen, así no nos quedamos más tiempo, ¿no? Generación de las mónadas vivientes, teoría de la preformación, acá es muy interesante, porque esto ya, viste que él va mezclando metafísica con biología, con cosas que tienen que ver con la ciencia de ese momento, ¿no? Entonces está la idea de que, por ejemplo, el espermatozoide tiene la información del cuerpo que va a crear. La semilla tiene la información de lo que se va a crear. Pensá que todavía la genética no había sido descubierta. Entonces están empezando a suponer este tipo de teorías. Entonces es como una teoría pre-darwiniana, digamos, de la idea de preformación, ¿no? Como que hay una información previa en un organismo anterior que después se va a transformar, hay una continuidad, no surge de la nada, cosa que, digamos, era compleja en ese momento, digamos, todavía no se entendía del todo con qué mecanismo. Es muy importante que se sostuvieran este tipo de ideas, ¿no? De que hay continuidad. Antes por ahí se creía en la generación espontánea, la gente estaba reticente a creer que las cosas surgían por medios racionales, ¿no? Carácter indestructible de las mónadas vivientes. Esto tiene que ver, un poco ya lo hablamos, con el hecho de que la mónada
al ser simple no puede ser dividida en partes y solo se puede destruir algo dividiéndolo en partes. Esa es, digamos, la tesis. Entonces es infinita, imposible de hacer que muera. El problema de la unión del alma y el cuerpo orgánico, digamos, tesis de armonía preestablecida, la trabaja de nuevo, en este caso pensando entre el alma y el cuerpo, esto que yo te decía de cómo yo muevo el brazo, por ejemplo, ¿no? Crítica de la concepción cartesiana, la concepción cartesiana de la división radical entre la res cogitans y la res extensa, ventaja de la explicación de la armonía preestablecida, a ver si podemos leer un poco sobre eso, para no ir tan rápido, a ver si llegamos a tiempo. Descartes, vamos a leer la 80. Descartes ha reconocido que las almas no pueden dar fuerza a los cuerpos, porque hay siempre la misma cantidad de fuerza en la materia. Ha creído, sin embargo, que el alma podría cambiar la dirección de los cuerpos. Pero esto era porque en su tiempo no se conocía la ley de la naturaleza que expresa la conservación de la misma dirección total en la materia. Si él se hubiera dado cuenta, habría caído en mi sistema de la armonía preestablecida. Bueno, acá lo que está haciendo es justificado por qué se equivocó Descartes. Y lo justifica diciendo, primero, que no se conocía la ley de inercia. Dice, ha creído que el alma podría cambiar la dirección de los cuerpos. Pero esto era porque en su tiempo no se conocía la ley de la naturaleza que expresa la conservación de la misma dirección total en la materia. O sea, pensemos algo moviéndose en el vacío sin gravedad, o por ejemplo un péndulo en donde no hay resistencia, se mantiene en movimiento para siempre, digamos, ¿no? Entonces, lo que dice Leibniz es que no puede actuar el alma sobre el cuerpo. El cuerpo va a mantener siempre el movimiento, la fuerza que se le imprime. Entonces nunca puede el alma modificar un cuerpo. Solo otro cuerpo puede modificarlo, ¿no? A través de la aplicación de la fuerza. Él dice, ha creído que el alma puede cambiar la dirección de los cuerpos porque no conocía la ley de la inercia, ¿no? Que viene después fue descubierto posteriormente, ¿no? Si él se hubiera dado cuenta, o sea, si él hubiera tenido que dar una explicación más moderna a la interacción entre el cuerpo y el alma, habría caído en el sistema de la armonía preestablecida, dice Leibniz, ¿no? Ese sistema hace que los cuerpos actúen como si no hubiera almas, y que las almas actúen como si no hubiera cuerpos, y que ambos actúen como si el uno influyera sobre el otro. Entonces, el alma cree que mueve, el cuerpo cree ser movido, y en realidad todo se mueve a causa de la armonía preestablecida. Eso es lo que dice Leibniz. Después, no quiero leer tanto porque esto se va a entender más fácil. Claro, o sea, para Leibniz, básicamente lo que dice acá es la interacción actual entre cuerpo y alma es imposible. Entonces, la única explicación posible para Leibniz es la armonía preestablecida, porque cree que la idea que tenía Descartes era que era imposible. Descartes decía, ¿te acordás que el cuerpo y el alma se juntaban en la glándula pituitaria, ¿no? Que hay un punto en el cuerpo en donde hay una interacción entre cuerpo y alma. Bien, sigo a ver si llegamos al final, que falta poco. El mundo de los espíritus o mónadas racionales. Acá empieza a explicar cómo funcionan las almas humanas, digamos, ¿no? Porque hasta ahí el mundo que estaba explicando incluía todavía los animales. Pero ahora va a empezar a hablar de lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Las mónadas racionales en sí mismas.
¿no? Se elevan al grado de la razón y a la prerrogativa de los espíritus. O sea, desde el momento en que se vuelven almas racionales, ya son espíritus, digamos, ¿no? Es lo que él llama alma racional. Son imágenes de la divinidad. ¿Por qué? Por esta idea que tenemos de omnipotencia, omnisciencia y voluntad, digamos, buena voluntad en el caso de Dios. Tenemos la posibilidad de entendimiento, ¿no? El conocimiento, la voluntad y la potencia. Que esto se nos da porque Dios nos construye a su imagen y semejanza. Esta es un poco la explicación racional que da Leibniz a esta idea de imagen y semejanza de Dios, que es como un dogma, ¿no? Las mónadas racionales en sus relaciones mutuas constituyen una especial comunidad, la ciudad de Dios. Básicamente acá está llegando al punto donde está más vinculado a lo teológico. O sea, él construyó todo este bloque hasta ahora y ahora está dando su idea, digamos, de cómo es el mundo espiritual, ¿no? Las mónadas racionales en sus relaciones mutuas. O sea, todos los espíritus racionales constituimos para Leibniz una comunidad, que es lo que llama la ciudad de Dios. El objetivo de Dios al crear almas racionales es crear una comunidad de seres racionales. La ciudad de Dios es un mundo moral dentro del mundo natural. La armonía entre el reino físico de la naturaleza y el reino moral de la gracia. Está explicado en las últimas 3, ¿no? 87, 88, 89, 4, perdón, y 90, ¿no? Entonces, si querés, leamos esas para llegar al final, que son cortas. Del mismo modo, o sea, está planteando su visión teológica, básicamente acá, pero fundada en todo lo que dijo hasta ahora, ¿no? Del mismo modo que hemos establecido anteriormente una armonía perfecta entre los dos reinos naturales, el de las causas eficientes y el de las causas finales. O sea, podemos entender que cuando, por ejemplo, imaginemos que yo quiero tomar café. Por eso agarro esta taza, la llevo a mi boca y tomo café. Podemos separar ahí en dos causas. La causa eficiente que mueve la taza es el sistema mecánico que es mi cuerpo. El hecho de que mi mano tenga capacidad prensil, el sistema en el que estoy involucrado, el sistema físico, ¿no? Porque si estuviéramos por ahí en medio de en un mundo, en medio de el sol, no podría existir ni la taza ni yo, porque estaríamos como volátiles, seríamos gas, desperdigados. Mientras que solo podemos existir en un sistema específico, con una presión específica, una temperatura específica, que permite que exista la cerámica en estado sólido y mi mano como un sistema mecánico, ¿no? Ahora, entonces esa mano como sistema mecánico agarra la taza, la lleva a mi boca, mi cuerpo también absorbe el líquido, traga, etc. Todo eso podemos entenderlo como causa eficiente. Es decir, lo que realmente mueve la taza es mi mano. Lo que de manera eficiente mueve la taza es mi mano. Sin embargo, lo que la mueve en el sentido teleológico, la finalidad, es mi espíritu. Yo quiero hacer esto, por eso lo hago. Mi alma mueve el brazo, que es la causa eficiente. Entonces mi alma es la causa, digamos, la voluntad o la apetencia que tengo yo, me apetece tomar café, es lo que verdaderamente mueve la taza. Mi intención de tomar café, ¿no? Entonces dice, así como en un animal tenemos esa apetencia del animal que lo mueve hacia acercarse a un lago y tomar agua con la lengua, pero el sistema mecánico es la lengua rugosa del animal que al sacarla captura agua y la mete para adentro, es la causa eficiente del tomar agua, ¿no? Entonces lo que nos va a decir es, del mismo modo que hemos establecido anteriormente una armonía perfecta entre los dos reinos naturales, el de las causas eficientes y el de las causas finales, entre la mano que agarra el café y entre mi cabeza que quiere el café, mi alma que quiere café,
debemos señalar aquí aún otra armonía entre el reino físico de la naturaleza y el reino moral de la gracia. Es decir, entre Dios, considerado como arquitecto de la máquina del universo, y Dios, considerado como monarca de la unidad divina de los espíritus. Esta armonía hace que las cosas conduzcan a la gracia por los caminos mismos de la naturaleza. Lo que está diciendo es, Dios nos da la posibilidad de elección como un camino hacia la comunidad con Él. Entonces, de alguna manera nos da la posibilidad de hacer el bien para que haciéndolo lleguemos a Él. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Esta armonía hace que las cosas conduzcan a la gracia, es decir, a la comunidad divina, por los caminos mismos de la naturaleza. Es decir, Adán pecó, pero gracias a que Dios mandó a Jesús, ahora hay un camino de acceso a Él, que es a través de seguir las enseñanzas, actuando moralmente, llegaremos a la comunidad de... Pero ese actuar es un actuar en la naturaleza, en el mundo concreto, no solo en la idealidad, también en lo concreto, ¿no? Y que este globo, por ejemplo, debe ser destruido y reparado por las vías naturales en los momentos en que lo exija el gobierno de los espíritus para castigo de los unos y recompensa de los otros. O sea, acá está explicando toda la economía divina, es decir, por qué Dios nos hace libres y Dios plantea un juicio final en donde se van a evaluar nuestras acciones para ver si estamos o no en gracia y podemos entrar a esta comunidad divina, ¿no? Esto ya es como más una recuperación de los escritos teológicos tanto de San Agustín como de Santo Tomás, ¿no? Esta idea de la ciudad de Dios es una referencia directa a San Agustín, ¿no? El libro famoso La ciudad de Dios, ¿no? Se puede decir también que Dios como arquitecto satisface en todo a Dios como legislador. Es decir, el Dios que construye el mundo está siguiendo también las leyes que el mismo Dios crea, ¿no? Las leyes divinas. El que hace sigue al que sabe, ¿no? El Dios que hace sigue al Dios que sabe, pero son el mismo Dios, ¿no? Y que por lo tanto los pecados deben llevar consigo su castigo por el orden de la naturaleza. O sea, acá lo que nos está diciendo es, Dios no castiga porque quiere, sino que crea un mundo en el cual ciertos recorridos nos llevan a una recompensa negativa y ciertos recorridos nos llegan a una recompensa positiva. Esto está vinculado también a... La escolástica pensaba esto también, ¿no? No es que Dios nos mira y decide castigarnos porque hicimos algo malo. Dios nos pone en un lugar en donde nosotros hacemos el camino. Nosotros somos los que nos movemos hacia el castigo o hacia, digamos, la recompensa, ¿no? En virtud de la misma estructura mecánica de las cosas. La mecánica de la vida nos hace ser buenos o malos, de alguna manera, ¿no? Y que asimismo las buenas acciones obtendrán sus recompensas por caminos mecánicos en relación a los cuerpos, aunque esto no pueda ni deba suceder siempre en el momento. Es decir, que lo que está queriendo decir es que por ahí nos pasan cosas malas, es decir, no en el momento vamos a recibir la recompensa, es decir, los buenos sufren, pero en última instancia ese sufrimiento está vinculado mecánicamente al acceso al bien, al acceso a la recompensa, ¿no? En fin, termina. Bajo este gobierno perfecto no habrá ninguna buena acción sin recompensa, ni ninguna mala sin castigo, y todo debe revertir en el bien de los buenos, es decir, de aquellos que no se hallan descontentos en este gran estado, de los que confían en la providencia después de haber cumplido su deber y que aman e imitan como es debido al autor de todo bien, gozando con la consideración de sus perfecciones según la naturaleza del puro amor verdadero, que nos hace gozar con la felicidad de lo que se ama.
Esto es lo que hace que las personas sabias y virtuosas trabajen en todo lo que parece conforme con la voluntad presunta o antecedente de Dios, y que se contenten, sin embargo, con lo que Dios hace llegar efectivamente por su secreta voluntad, consecuente o decisiva, reconociendo que, si nosotros pudiéramos entender suficientemente el orden del universo, hallaríamos que sobrepasa los deseos de los más sabios, y que es imposible hacerle mejor que lo que es. No solo para el todo en general, sino incluso para nosotros mismos en particular, si nos sometemos como es debido al autor de todo. No solo como el arquitecto y la causa eficiente de nuestro ser, sino también como nuestro maestro y a la causa final, que debe constituir el objeto entero de nuestra voluntad y el único que puede hacer nuestra felicidad. O sea, acá está terminando de justificar y de defender esta idea de Dios como que crea el mundo como el mejor de los mundos posibles, porque mira qué loco cómo queda cómo se imprime mi mano en mi cuerpo. Mirá. Qué raro. Como una sombra amarilla. O sea, básicamente, esta última parte termina de justificar, digamos, yo encuentro en el sentido teológico de las conclusiones teológicas que saca Leibniz, lo veo muy parecido a las conclusiones de Santo Tomás, en donde, por un lado, no hay un bien y un mal absolutos, en donde el bien sería intrínsecamente bueno, sino que siempre es relativo, por lo cual el sufrimiento o las cosas malas que nos pueden pasar no deben ser entendidas como un mal, sino que deben ser entendidas como el camino hacia el bien. Entonces dice, no es solo a nivel general que Dios busca el bien, lo busca en el punto particular, y todo lo que nos sucede es nos pone en el camino a el bien particular, es decir, un bien pensado para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, lo que termina diciendo es como si pudiéramos entender la totalidad de las razones por las que, digamos, las cosas suceden, las aceptaríamos y podríamos darnos cuenta que son lo mejor posible. Solo que no entendemos esto porque no tenemos la capacidad suficiente para entenderlo. Pero eso no significa que no sean lo mejor que podría haber pasado, digamos, ¿no? Entonces como que termina explicando, digamos, que este es como el mundo fue hecho para llevarnos al máximo gozo posible de la comunidad divina, digamos, ¿no? Una de las cosas que se considera es que hay algunas incongruencias entre algunos escritos y no queda en claro si opina una cosa u otra, porque muchas veces Leibniz acomodaba finamente sus escritos para de alguna manera complacer a la persona para la que estaban dedicadas. Fíjate que no es casualidad, creo yo, que la monadología está, se supone, dedicada a un católico, en donde, si bien la armonía preestablecida está en contra de la digamos, doctrina de Santo Tomás sobre la libertad digamos, de los seres humanos, las conclusiones son prácticamente las mismas. Entonces es como que de alguna manera esto calmaría a un católico esta última lectura, porque la cosmovisión, el entendimiento, lo que llama la escatología, ¿no? Que es el entendimiento de las últimas cosas, de la finalidad divina con respecto al mundo, coincide completamente con el catolicismo, con esta idea de la comunidad de los fieles y la idea del llamado a la gracia y del acceso a la gracia a través de la moral, básicamente, ¿no? Del seguimiento de normas morales. Fíjate que él no toca la doctrina de Jesús, en realidad, en el fondo, pero no la contradice en absoluto, sino que está implícita, ¿no? Jesús vino a decir
esa normativa moral, que está implícita en esta última parte de la... Digamos, para Leibniz, eso que está revelado por Dios, por Jesús, que sería Dios en la tierra, a eso se puede llegar por vías racionales. Esa sería la gran revolución leibniziana, que es una continuidad con la revolución tomista, digamos, ¿no? Básicamente el enemigo principal es el escéptico. El escéptico que dice, hay dos verdades, una verdad de la fe, que no puede ser explicada en términos racionales, y una verdad racional. Pueden contradecirse. Y Leibniz dice, no, la verdad de la fe está completamente sostenida por las verdades racionales, y utiliza la jerga científica, y no solo eso, Leibniz mismo es uno de los científicos más importantes de su propio tiempo, y está sosteniendo por vía racional lo que antes se sostenía por una vía dogmática. Digamos, sin apelar, no habla de Jesús, eso es lo sorprendente, porque está sosteniendo lo mismo que digamos, que el catecismo, podríamos decir. Digamos que creo que lo que se le critica finalmente, digamos, yo no tengo nada que, no puedo, o sea, no me interesa tampoco criticarlo, digamos, pero si tuviera que pensar por qué hay algunos que les parece que no es completo, digamos, el sistema, es porque hay cosas que explica, digamos, que no explica completamente. O sea, si yo tuviera que pensar el punto a investigar, es para mí la armonía preestablecida. Me preguntaría si realmente se diferencia del ocasionalismo. ¿Y cómo se diferencia del ocasionalismo? De esta idea de que Dios quiere, cuando yo quiero algo y la cosa, quiero mover esta taza, Dios la mueve porque sabe que yo lo quiero, digamos. La diferencia está en que Leibniz plantea que Dios construye un mecanismo completo que interacciona con ciertas reglas y construye las mónadas como según esta interacción, digamos, como la mónada es un simulacro, pero ese simulacro incluye el cuerpo, ¿no? Entonces, si yo tuviera un cuerpo, ¿qué haría? Y eso es lo que construye la historia de mi propia vida, ¿no? Entonces, no sé, se le critica, por un lado, por ir en contra del libre albedrío. Entonces, por ahí no hay un sistema, no hay una explicación sistemática que demuestre de manera concreta por qué Leibniz defiende o no, o si Leibniz defiende o no el libre albedrío, porque tradicionalmente se lo critica porque no permite el libre albedrío, pero a veces parecería que sí, porque si hablamos de ley moral debería haber libre albedrío. Entonces hay como algunos baches que no terminan de estar completamente explicados. Pero para mí es cuestión de... Lo lindo que tiene es que nos obliga a investigarlo. De hecho, a ver, como te digo, las principales críticas que se hacían a Leibniz en su época era que era un filósofo muy ecléctico, es decir, que combina muchas teorías diferentes, pero esa combinación no construye una unidad, por un lado, y segundo, que algunos textos parecen contradictorios entre sí. Ante eso, yo te diría, como yo lo entiendo, y que por ahí viene de cómo lo entiende Deleuze dice, bueno, primero, para empezar, es claro que Leibniz va evolucionando como pensador, ¿no? Entonces, también, para poder investigar, es tan dispersa la obra de Leibniz que la vamos a poder entender cuando esté toda completa, y todavía no está ni siquiera editada por completo. Por un lado eso, ¿no? En segundo lugar, pero bueno, hay que entender que fue cambiando y cada vez dándose cuenta de desarrollando en tiempo su sistema. Entonces, no se preocupó de establecer un canon y decir, de acá para atrás ya no creo en esto, dejé de creer,
y a partir de ahora lo que creo es esto y determinar el límite de lo que crea. Él fue escribiendo y algunos textos contienen ideas que después fueron desarrolladas mejor, pero en épocas en donde él creía otras cosas también. Entonces hay una cuestión de cómo evaluamos el desarrollo de Leibniz a lo largo del tiempo. En segundo lugar, y es lo que una tesis que creo que la deja muy en claro Deleuze, es esta idea que yo insistí bastante en que Leibniz tiene demasiado en cuenta a su interlocutor. Entonces, es como muy diplomático. Entonces, de acuerdo al nivel de la audiencia, modifica su discurso. Pero Deleuze dice, no hay inconsistencia en esto. Solo alcanza con entender para quién está escribiendo, a qué nivel está escribiendo, y podemos pensar que hay capas en donde para un público más popular, que entiende menos de filosofía, él lo explica con ciertas libertades más acordes a ese público. Pero para un público más erudito, lo explica de otra manera. Pero Deleuze tiene la tesis de que simplemente son formas que tiene de explicar, como si uno utilizara metáforas diferentes. Entonces a veces hay que entenderlo, hay que descubrir la intención leibniziana al evaluar su obra en general, digamos, ¿no? Y construir a un Leibniz uno, ¿no? Que no está disperso, sino unificar a Leibniz. Y eso es posible, creo yo, digamos, ¿no? Sí, exacto, porque hay una cuestión de alegoría también, ¿no? Como que a veces explica algo como una alegoría. Entonces no hay que tomarlo en términos literales. Está tomándolo porque está escrito para lo popular, ¿no? Como si hubiera hoy que hacer una película sobre Leibniz, ¿no? La versión de Netflix te lo explica de manera simplificada y la versión erudita para un libro te la explica de otra manera. Bueno, pasa eso con muchos filósofos, ¿no? Como que se dice a veces que los escritos que Platón, ¿viste? Se dice que tenía una doctrina oculta mucho más explícita y que los diálogos en realidad eran como especie de alegorías o juegos en donde eso no está expresado de manera fehaciente. Bueno, se podría hacer la misma crítica de Platón que se hace de Leibniz, porque falta información. Y en el fondo eso nos invita a una especie de lectura infinita de su obra, ¿no? Es un llamado a la relectura. Pero la verdad es que para mí es súper consistente Leibniz. No termino de identificarme con lo que dicen. Lo que hace, bueno, obviamente el especialista va a tener detalles que por ahí a uno se le pierden, ¿no? Pero en términos generales, para mí es muy valioso, ¿no? Como que hay que entenderlo. En términos deleuzianos, Deleuze lo valora mucho por la creatividad con la que construye conceptos, básicamente, ¿no? Y por otro lado, o sea, hay que entender también, bueno, el costado religioso, hay que ver cómo uno se lo toma, porque por ahí, digo, hoy en día, por ahí el Leibniz que interesa es un Leibniz menos religioso, entonces hay que tomar un poco entre pinzas la monadología en la parte más teológica, o entender que eso estaba direccionado a un público más religioso y ver, contraponerlo con un Leibniz más desde un costado más científico. No sé si esto una cosa más, digamos, que igual ya es medio tarde, pero voy a armar el video de Borges con Leibniz. Me parece que ahora no hay mucho tiempo para desarrollarlo mucho, pero en todo caso te recomiendo que leas El jardín de los senderos que se bifurcan, y voy a hacer el video pensando un poco como continuidad de esta. Pero el jardín de los senderos que se bifurcan. Ahora que vimos a Leibniz, lee ese cuento y trata de ver en qué te llama la atención o cómo lo puedes comparar con Leibniz. Me parece que te va a parecer evidente el vínculo. Porque, bueno, ahí está, sobre todo la cuestión de la libertad, los mundos posibles. Yo creo que con lo que vimos hasta ahora es un muy buen cierre, ¿no? Como ejercicio para clausurar eso, leer El jardín de los senderos que se bifurcan. Nosotros dejamos afuera la Teodicea, el otro libro que publicó Leibniz,
Pero hay mucho de la teodicea en la modernadología. De hecho, yo acá cuando te leí ahora, en los últimos capítulos, todos tienen su correlato en la teodicea. O sea, muchas de las cosas que estuvimos viendo en esta última parte, tienen su correlato en la teodicea. Pero hay una escena en la teodicea en la que Leibniz dice como que hay lo que llama el sueño de Teodoro, donde ve una especie de visión de la realidad en donde hay muchas realidades al mismo tiempo. ¿Vos viste Rick and Morty? ¿Ves Rick and Morty? No, ¿qué es eso? ¿Una serie? Ah, una No. serie, un dibujito animado, pero es para un dibujito para adultos de ciencia ficción, donde el personaje es como un científico y todo el tiempo están viajando a realidades paralelas. Y es como que hay muchos Rick y Morty, que son los protagonistas. Y en ese sentido es leibniziano, como que muestra, y en la Teodicea hay una cosa así, como una visión de una realidad en donde hay muchas opciones de lo que puede suceder, ¿no? En una realidad, esta idea del Adán pecador, Adán no pecador, ¿no? A esto Leibniz llama mundos posibles, ¿no? Esta idea de infinitos mundos posibles, pero en estos mundos posibles hay como elementos que son incomposibles. Esto que yo te decía, el Rodrigo que da esta clase, pero el Robinson que no quiere dar la clase, pongámosle un Robinson que vive en Perú y que no quiso estudiar este doctorado que estás haciendo, no son incongruentes entre sí, son incomposibles. ¿Sería posible un Robinson que viviera todavía en Perú o un Rodrigo que no pudiera dar la clase? Serían posibles, completamente posibles, pero no son congruentes con el mundo actual, son incomposibles, no se pueden componer entre sí. Entonces cada mónada es como una pieza en un rompecabezas donde hay muchas piezas posibles, pero solo una que encaja en el rompecabezas del mundo, en este rompecabezas específico. Entonces hay piezas que son posibles, pero incomposibles. Entonces ahí, con eso, digamos, con este cierre, te invito a que leas El Jardín de los Senderos que se bifurcan porque tiene que ver con eso, digamos.